Listo, ya estamos en directo. Pues muy buenas noches, compañeros, compañeras. Un placer nuevamente saludarlos. Esta vez cambiamos nuestra edición de los lunes, porque hoy 5 de mayo de 2020 tenemos una doble conmemoración. En primera, uno de los actos más heroicos del pueblo y la nación mexicana, y en segunda, el aniversario 202 del natalicio de Karl Marx o Carlos Marx. Esta noche contamos con la presencia del compañero Belisario Aguilar. Muchísimas gracias. El miembro del Comité Central y de la Dirección Nacional del Partido Popular Socialista de México desde 1970. 3 veces diputado federal, una vez diputado local cuando era la Asamblea de Representantes, también candidato a gobernador del estado de Hidalgo en 1980, exdirigente juvenil del Partido Popular Socialista de México, militante del Movimiento Estudiantil Politécnico y militante de la lucha sindical. Nuevamente bienvenido, compañero, y mil gracias por su participación. Gracias, compañeros, aquí estamos. Bueno, nuestro tema de hoy, la batalla de Puebla y las luchas antiimperialistas de México. Lo desarrollamos justamente en el marco de otro momento histórico, en que la mayoría del pueblo de México nuevamente ha decidido volver a luchar por su emancipación, su total independencia y su proyección hacia formarse como potencia, buscando recuperar los principios de soberanía, solidaridad, justicia y humanismo que nos han caracterizado siempre. En este contexto debemos tener claro que en toda transformación existen complicaciones. Pues no es fácil, y más si existió una guerra armada de por medio. Todas las guerras, como sabemos, dejan consecuencias devastadoras, y en nuestro país la guerra de reforma no fue la excepción. Las condiciones en los ámbitos políticos, social y económicos eran críticos. Y como siempre, la emancipación incomoda y enardece más que nada a los opresores, tanto internos como externos. Pero bueno, para esto el compañero Belli nos va a explicar cuál es el origen de la invasión francesa a México y de la batalla de Puebla, que es lo que nos aqueja el día de hoy. Y adelante, compañero. Bien, resulta que hay que empezar explicando el origen de nuestro pueblo. Nuestro pueblo surge de manera lenta durante 300 años de dominación española. Varios 5 grupos son los que van a formar nuestro pueblo. Los negros traídos de esclavos desde África para trabajar en el Istmo de Tehuantepec. Los indígenas que habían sufrido un terrible genocidio a la llegada de los españoles. Había en México, se dice, más de 30 millones de habitantes. Escasamente a los 2 años quedaba 1.100.000. El genocidio no es única y exclusivamente matar a la gente de manera directa. También se le mata de hambre y también se le mata con epidemias. El otro grupo era el de los criollos de bajo estamento. No eran criollos hijos de los administradores de las propiedades del rey, como decían ellos. Y el más numeroso era el de los mestizos,
fruto de la violación de nuestras indígenas por los españoles y que sufrieron mucho porque ellos no tenían padre y eran agredidos, insultados, humillados permanentemente por esa razón. Entonces, con la revolución de independencia, las guerras civiles son para problemas de diferente índole. La revolución es para sacudir todas las estructuras y crear nuevas estructuras. Por eso yo le llamo a la independencia, la lucha por la independencia le llamo revolución y a la lucha de reforma le llamo revolución de reforma, no guerra. Heredamos de una alianza que hubo necesidad de hacer entre realistas e insurgentes, los realistas con Iturbide a la cabeza, heredamos un Estado eclesiástico. Ese Estado eclesiástico seguía siendo igual de brutal que en la colonia. Ya no existía la Santa Inquisición, pero, en fin de cuentas, la brutalidad ideológica seguía en curso, de mil maneras. Por eso, la revolución de reforma tiene como meta separar al Estado, a la Iglesia del Estado. Ya la Iglesia ya no iba a tener el dominio de la educación pública. Ya la Iglesia no tenía el dominio de quién sí era y quién no era con la fe de bautismo. Surgió el registro civil. Por cierto, el primero fue instalado en lo que es la Ciudad de México y quien registró, fue la número 1 en registrar, fue doña Margarita Maza, a uno de sus hijos. El panteón no existía, eran los campos santos, o sea, eran controlados por la Iglesia. Con la Revolución de Reforma apareció el panteón civil, donde cabían todos, no solamente los católicos. Esa libertad de pensamiento, esa ausencia de poderes que había tenido, pues los hizo reaccionar como están reaccionando hoy los neoliberales. Derrotados fueron por un príncipe español. Recuerdan que hace poco alguien prianista pidió a Estados Unidos interviniera en México y otro fue a rogarle al ejército para que diera un golpe de Estado, igualito que aquellos. En la colonia surgió otro grupo conocido como los gachupines. Eran los españoles llegados de la península y eran los criollos de alta jerarquía. Ese es el mismo grupo que fue derrotado en la Revolución de Reforma. Y fueron entonces a traer un príncipe extranjero para que nos gobernara a los mexicanos flojos, desidiosos, borrachos, etcétera, etcétera. Y nos siguen tratando así. Pero bien, es el origen de la intervención francesa. Acababa Francia de apoderarse de Argelia en África y quería invasión, tenía ese fin, tener una colonia en América, pero no contaba que se iba a enfrentar a un pueblo que acababa de salir de una revolución y que tenía experiencia militar y guerrillera. Llegaron a Puebla
y ya los esperaban. Esa derrota infligida a ellos tiene dos características, desde mi punto de vista, muy importantes. Demostró a todo mundo que no iba a ser fácil la conquista de México. Y a los franceses les quedó muy en claro que la frase del general Prim, general español, que afirmaba que los franceses no serían dueños más que de la tierra que pisaran, se hizo realidad ese 5 de mayo con la derrota, y fue el primer paso firme para que todo el mundo se diera cuenta cuál iba a ser el final. Y el final fue el Cerro de las Campanas. Los que luchamos por cambios profundos, finalmente vemos el resultado. Los que se oponen jamás podrán festejar una victoria. Y ese Cerro de las Campanas sigue existiendo por muchas partes del país. Que tengan cuidado los traidores a esta patria mexicana. Por otra parte, no fue la primera intervención de una potencia o de un país extranjero a nuestro país. La primera fue aprovechando el desconcierto de la creación de una nueva república y de la lucha ideológica, política y hasta militar para imponer una nueva forma de gobierno. Hubo una guerra injusta que nos cercenó la mitad del territorio. Por ahí el Emilio Kraus dice que se la vendimos. Es mentira. México tenía la pistola en la sien. La bandera yanqui ondeaba en muchas partes del país y el ejército norteamericano tenía el dominio de las principales plazas. Fue obligada aquella firma y fue simulada con un precio irrisorio. Fue el robo más abierto que se ha dado en la historia de la humanidad. Además, eso provocó la muerte de muchos niños, porque los niños siempre han participado en las luchas de nuestro pueblo. Allí está el niño artillero en el sitio de Cuautla. Y en los enfrentamientos contra los yanquis murieron también muchos niños, aparte de los niños héroes de Chapultepec. Esto le dio al pueblo mexicano una sacudida y convirtió a nuestro pueblo en un pueblo nacionalista y antiimperialista. Es parte del ADN del pueblo mexicano ser nacionalista y ser antiimperialista. Sí, y... Por eso el adelante, grupo adelante. neoliberal no entiende ni entenderá el proceder y el actuar del pueblo mexicano. Ustedes Sí, digan. entonces esta revolución de reforma es el fundamento de la segunda transformación en el país, ¿no? Después de la independencia. Y asimismo es como respondió el pueblo de México ante la invasión, con todo ese carácter antiimperialista que lo traemos bien arraigado. ¿No es así, compañero Beli? Así es. El pueblo en 1810 se levantó en armas para alcanzar su libertad.
ese pueblo no iba a permitir ser sometido por el ejército, el mejor ejército de esa época en el mundo, el ejército francés, no iba a permitir ser sometido. Y dio una batalla heroica, una gran hazaña, como dice el maestro Vicente Lombardo Toledano en su romance del peregrino, cuando termina, que dice: aquí termina la parte primera del viaje del peregrino, que ha levantado a su pueblo para que confíe en sí mismo y repita las grandes hazañas de otros años y otros siglos. Muchas hazañas tiene nuestro pueblo en su haber y van a seguir, compañeros. Sí, y el haber derrotado a ese ejército de Luis Bonaparte o el sobrino de Napoleón Bonaparte después de 50 años de invictos, eso todavía debe hacernos sentir más orgullosos por todas las condiciones en las que se encontraba en ese entonces el país. Y bueno, este suceso histórico marca el origen de la política anti-intervencionista de nuestro país, o lo hacemos desde la independencia de España? La lucha contra las agresiones del exterior a cualquier pueblo efectivamente surgen con el Gran Morelos, pero no tienen la claridad todavía que con Benito Juárez. Benito Juárez es el autor del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Benito Juárez le enseñó al mundo, no solo a los mexicanos, le enseñó al mundo que no debe agredirse ni debe entrometerse nadie en la vida de los demás pueblos. Por eso, en el pueblo mexicano hay un gran sentimiento de solidaridad con Cuba, de solidaridad con Venezuela, de solidaridad con Bolivia y de todos los pueblos que luchan por su libertad. Quedó demostrado con la agresión de Italia a Etiopía. El gobierno mexicano protestó airadamente. Son principios históricos adoptados no solo por América Latina, sino por muchos países del mundo. Entonces, cuando se restaura la República en México, es cuando Benito Juárez hace la famosa frase de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este es un producto de esas agresiones, ¿no? Que hemos sufrido durante tantos años. Y los grandes hombres solo producen lo que recogen del pueblo. Benito Juárez recogió el sentir del pueblo mexicano, como hoy, por cierto, Andrés Manuel está recogiendo el sentir del pueblo mexicano. Los grandes hombres tienen esa virtud, saben interpretar los momentos históricos y aprender del pueblo, porque el pueblo es sabio y nuestro pueblo es maravillosamente sabio. Así es. Y en este contexto y en esta coyuntura, ¿qué es el imperialismo para los espectadores que no lo tengan muy bien definido, compañero? ¿Nos puede explicar qué es el imperialismo, por favor? El imperialismo, dicho así de manera muy técnica, es la última etapa del capitalismo. Pero el imperialismo es una política brutal
tiene como fundamento ya no la inversión directa, sino el manejo financiero del mundo. Es brutal, y es tan brutal que desató 2 guerras mundiales. Es tan brutal que en 2 ciudades indefensas con un Japón ya rendido, dejaron caer 2 bombas atómicas y sus habitantes siguen todavía padeciendo las graves consecuencias de esas 2 bombas. Es brutal porque en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de seres humanos. Es brutal porque aprovecharon, más bien provocaron un incidente en el Golfo de Tonkin para invadir Vietnam, donde fueron derrotados. Es tan brutal que el manejo de la droga para que sus soldados pudieran pelear en Vietnam se extendió por todo el territorio estadounidense. El origen de la gran difusión de la drogación, de la drogadicción en Estados Unidos se incrementó notablemente con la guerra de Vietnam. O sea, dañó a su propio pueblo el imperialismo. Es tan brutal que fue capaz de derribar, yo no lo invento, lo han dicho estadounidenses brillantes, de derrumbar 2 torres gemelas para poder tener un pretexto e invadir a Irak y robarle su petróleo. Es tan brutal que murieron miles de chilenos con un golpe de Estado orquestado por ellos. Y sería una enorme lista que podríamos hacer de la brutalidad del imperialismo. El imperialismo, independientemente de su contenido económico, tiene un contenido antihumano, un contenido de un egoísmo profundo, igualito que el egoísmo que manejan los neoliberales en México y que son sus aliados. Sí, la esencia es esa, ¿no? Devorar, a toda costa devorar para hacerse del poder en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Es la falta de entender que todos los seres humanos somos iguales. En el planeta existe una raza que es la raza terrícola. Unos son morenos, otros tienen ojos azules, otros negros, otros cafés, hay amarillos, hay rojos, hay de todos los colores. Y esto está originado por el medio geográfico, fundamentalmente por el clima, pero es el medio geográfico el que nos hace diferentes de piel, pero no nos hace diferentes en sentimientos humanos. Y el imperialismo y sus lacayos en todos los países, los Guaidós, tienen esa mentalidad. Son como aquel deporte que se practicó en México el siglo pasado, el yo-yo. Yo y siempre yo. Un egoísmo profundo y falta de sentimientos y carente de sentimientos humanos. Sí, y algo que marca mucho es que nuestro país ha tenido un papel importante en estas luchas antiimperialistas, ¿no? Tenemos, en efecto, los ejemplos de Cuba, ahora, bueno, de Cuba desde hace 60 años, ahora Venezuela, en su momento fue Vietnam, que le ganó al imperialismo en ese momento, al imperialismo, pues, yanqui, y nosotros ese papel no lo terminamos de entender, ¿no? La mayoría de la población, entre otras cosas porque
unas élites quisieron eliminar esa memoria histórica para poder terminar actuando en contra de la sociedad, pero esta situación antiimperialista también se marca con la revolución de 1910, marca alguna forma antiimperialista. La revolución fue antifeudal por el sistema semifeudal que había en el país. Rompió con ese tipo de relaciones de producción que se daba en las pocas industrias y en el campo. Fue una revolución democrática que señaló al mundo nuevos derroteros de la democracia, porque de acuerdo al artículo 3 constitucional, la democracia en México no es una estructura política, no es una legislación. Para nosotros, a partir de la revolución, la democracia consiste esencialmente en la elevación constante de las condiciones de vida, las condiciones sociales y culturales del pueblo mexicano. Por eso el intercambio en el gobierno entre el PRI y el PAN fue antidemocrático. Concentraron la riqueza en pocas manos y esas pocas manos eran gente de ellos. Y la gran masa mexicana la llevaron a pobreza y a extrema pobreza. Si la democracia para nosotros es elevar las condiciones de vida, esos 36 años no hubo democracia. Pero bien, también fue una revolución antiimperialista. Al igual que ahora nos ocurre, habían entregado los bienes nacionales, los recursos nacionales al extranjero. La Revolución Mexicana en el artículo 27 establece que la propietaria originaria del territorio nacional y todo lo que en él existe es la nación. Es decir, rescató para la nación la propia, y el Estado puede hacer concesiones para la propiedad privada, pero esta puede ser modificada cuando el interés público así lo requiera. Ese es uno de los principios antiimperialistas de nuestra Constitución, uno de tantos. Pero además, la Revolución Mexicana fue hecha por el pueblo, fue una revolución popular. Y fue una revolución popular hasta 1982. Es cierto, había un gobierno tremendo, un gobierno que era autoritario, era represor, pero la Revolución Mexicana hizo avanzar al pueblo. Surgió el Seguro Social, surgió el libro de texto gratuito, se extendió la educación por todo el país, una educación asistencial donde los hijos de los pobres podían estudiar porque tenían internados donde recibían alimentos y vestido. Pero fue más allá, fue antiimperialista, todos estos, porque Vicente Lombardo Toledano organizó sindicatos petroleros y después los conjuntó, creó un solo sindicato petrolero. Y como con un solo sindicato solo puede haber un contrato colectivo, ahora no iba a haber contratos de empresas, iba a ser un contrato industrial. Y presentaron su proyecto de contrato colectivo
y las compañías se pusieron en rebeldía y con una gran sensibilidad el general Cárdenas expropió el petróleo. Fue el pueblo organizado en los sindicatos petroleros y luego en un solo sindicato quien propició la industria petrolera. Y esto es muy importante porque hay una frase de Vicente Lombardo Toledano que dice: nacionalizar es descolonizar. Y él nos enseñó que hay tres formas de nacionalización. Una es la expropiación como petróleos mexicanos. Otra es la compra de las acciones como se hizo con la Compañía de Luz y con Teléfonos de México. Y otra es la creación de una industria donde los particulares, por la intervención del Estado, dueño de esa industria, se abstienen de invertir. Una de esas industrias fue la de guanos y fertilizantes, que este grupo neoliberal destruyó. No la hemos abandonado, la tuvimos con la política internacional de México. El único país al mandato yanqui de que se rompieran relaciones con Cuba, el único país que no lo obedeció fue México. Y eso hizo posible que los Estados Unidos no invadieran. Es parte de nuestro antiimperialismo, la política internacional. La lucha antiimperialista de México ha tenido muchas facetas. Y ahora, nuevamente, a mí me llenó de orgullo que fuera un avión militar a traer a Evo Morales a nuestro país. Es humanismo puro, es una actitud de un pueblo representado por el gobierno que vive sin vivir directamente las luchas de todos los pueblos de América Latina y del mundo. Esa política es antiimperialista por excelencia. O sea, la lucha antiimperialista no solamente es económica, también es ideológica. Y debemos rescatar nuestra cultura porque estamos invadidos por la cultura de Hollywood, por la cultura de la música yankee. Tenemos que rescatar esa cultura y eso es parte de la cuarta transformación. Sí, y es también uno de los principales objetivos de este ejercicio, volver a demostrar la importancia que tiene nuestro país, el pueblo mexicano, tanto adentro como a nivel internacional, ¿no? Y siguiendo esta línea de proceso antiimperialista del país, pues tenemos incluso un premio Nobel de la Paz, ¿no? Alfonso Robles, me parece, es por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es la misma política exterior que nos ha regido y nos puso en el tablero mundial. Nos dio ese respeto por lo mismo, porque somos un pueblo solidario y humanista, como bien lo dice usted, compañero. Y entonces llegó un momento en que nos salimos de la escena internacional al inicio, pues, prácticamente 1982, ¿no? Que es el inicio de todas estas políticas neoliberales que nos ha ido comentando. Y ahora estar en esta cuarta transformación, como en algún momento lo dijimos, no es cuarta transformación, no quiere decir el eslogan de Morena o el eslogan de algún partido político, sino un proyecto de nación, pues ahora como es, ¿no? Para todos, por el bien de todos y para todos, no tiene ninguna situación electorera, ni mucho menos. Y le tengo otra pregunta. ¿En dónde es que se parte o se disminuye, aparte del
del inicio del proceso neoliberal, en donde empiezan a tergiversar nuestra política exterior antiimperialista, compañero. No sé si nos puede explicar ahí un poco el desenvolvimiento de México en esta situación con todo el modelo neoliberal encima. Desde el principio, desde Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid inició la marcha atrás en la política internacional juarista de México. Fue Miguel de la Madrid, pero recuerden que Fidel Castro le tuvo que decir a Ernesto Zedillo que los niños mexicanos conocían mejor a los superhéroes de los cómics gringos a la historia de su país. Fue una respuesta contundente para ese vendepatrias que quiso alardear y burlarse de Cuba. Acuérdense del come y te vas, de un tipo analfabeta que usaba botas muy finas y las iba a presumir a España, pero analfabeta al fin y al cabo. Y le dijo a Fidel, come si te vas, traicionando la política internacional de México. Y como ese hecho, hay muchísimos, pequeños y grandes. Pequeños y grandes. Ese gobierno se prestó para ayudar a los Estados Unidos que provocaban y siguen provocando la salida de cubanos de la isla. Y la provocan haciéndolos ciudadanos de inmediato en Estados Unidos. Cubano que llega a Estados Unidos por ese solo hecho adquiere la ciudadanía yanqui. Sí, solo con la intención de desestabilizar a la revolución cubana, haciendo creer en el famoso sueño americano, ¿no? Que al final de cuentas nos tiene, o bueno, tiene a todo el continente, o a Latinoamérica, sumergidos en crisis económicas, y lo único que hacen es presumir que son potencia económica y como mostrándole el caramelo al niño, ¿no? Es así. Entonces, realmente, repito, este ejercicio es para que la gente entienda el papel de nuestro país en esta lucha, en estas luchas antiimperialistas, y en este momento preciso en el que se está librando prácticamente la madre de todas las batallas, ¿no? La otra independencia de América Latina ante un imperialismo nuevo que es el estadounidense. Sí, aquí hay varias cuestiones que son importantes. Primera, el capitalismo está en una crisis insalvable. Cada día la crisis se profundiza más. De mil maneras, pero fundamentalmente, si el capitalismo es producción y venta de mercancías, con las nuevas tecnologías se producen más mercancías y en menos tiempo, pero se requieren menos trabajadores. Y hay un desempleo en el mundo creciente, no solo en México. En Europa hay ejércitos de desempleados enormes. Es una crisis final del capitalismo. Tendrá que llegar un nuevo sistema donde el hombre sea hermano del hombre, y ese sistema es el socialismo. Es donde todos veremos por todos y todos verán por uno. Es un nuevo sistema donde no habrá explotación del hombre por el hombre, porque es explotación que todos los días se da en el capitalismo. Alguna vez, en una firma de un contrato colectivo, le pedíamos al patrón, estoy hablando de los 70s, le pedíamos al patrón un aumento del 5%.
y él se negó y tuvo una expresión grosera. Gracias a mí, estos tragan. Esas fueron sus palabras. Y yo entonces lo reté. Le dije, si le demuestro que no es así, en lugar de 5 les daría el 8. A ver, demuéstremelo. Fácil. Deje sus máquinas encerradas, cubiertas contra el polvo y váyase 3 meses a pasear. Cuando regrese, recoja la riqueza que esas máquinas produjeron. Me dijo, no, necesitan los operarios. Entonces es el trabajo el que produce la riqueza. Tuvo que darles el 8% de aumento. Se logró el 8%. La riqueza no brota por sí misma, es fruto del trabajo. Y son los trabajadores, es el pueblo el que produce la riqueza. Hoy empieza una nueva distribución de esa riqueza. Andrés Manuel no nos lleva al socialismo. Andrés Manuel nos lleva a una sociedad más equitativa, menos violenta económicamente, porque la violencia no es solamente los golpes y los balazos. La violencia se da permanentemente con burlas, con humillaciones y con explotación. ¿Y qué eso es ser socialista? Incluso hasta lo podemos decir, y es el sentimiento de amor, ¿no? Porque han hecho un estereotipo del socialista y del socialismo que vaya, es complicado y hasta es completamente tergiversado. En 1947, en el mes de abril, acude Truman, el presidente de los Estados Unidos, al Congreso norteamericano y pronuncia un discurso donde afirman que la verdadera democracia es la de ellos. Y los países que han llegado al socialismo son países que sufren una terrible tiranía. La democracia yanqui, que es de 2 partidos, que es de 2 refrescos, Coca-Cola o Pepsi-Cola, y que representan los refrescos el mismo veneno y que los otros partidos representan, que los 2 partidos representan a lo peor de la industria, a la industria militar, que les sirve para agredir a los pueblos débiles y aprovecharse. Entonces iniciaron lo que llamaron la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una constante y permanente campaña anticomunista. Yo trabajé en una fábrica de cigarros, la cigarrera El Águila, estaba en Azcapotzalco, donde ahora está, si hay alguien de Azcapotzalco escuchándome, enfrente de la refinería está la plaza Walmart, allí era la cigarrera El Águila. Duramos 2 meses de huelga, y si buscan en ese año del 56 en la hemeroteca, encontrarán en el Universal, en Excelsior, en la prensa, en Novedades, donde acusan al líder sindical, Luis Cázares, lo acusan de comunista. El pobre hombre apenas había terminado la primaria, ¿qué sabía de comunismo, de socialismo? Pero era la campaña anticomunista llevada a todos niveles, incluso a nivel religioso. Comunismo no, cristianismo no, comunismo no, cristianismo sí. Querer enfrentar la idea religiosa es criminal. Es criminal. La religión, todas las religiones se supone que buscan lo mejor del hombre. El capitalismo, el imperialismo promueven la maldad entre los seres humanos. Un narcotraficante que envenena a niños y jóvenes no es, por mucho que vaya a la iglesia o a un templo, no tiene nada de humanismo. Es Claro. la creación
de verdaderos monstruos. Por ahí anda uno preocupado porque puede ir a un penal estadounidense. Y que son acciones que volvemos, ¿no? Son diferentes ramas o diferentes modus operandi para llegar al mismo objetivo, ¿no? El conquistar todo, ya sea o por narcotráfico o por sanciones o por intervención militar. Y ese es lo que busca el imperialismo como tal, no importa a quién afecte, ¿no? Bueno, compañero, tenemos hoy más que en otras transmisiones mucha interacción en el chat. Voy a leer algunos comentarios que nos han hecho para que podamos saludar. Sofía Nava nos manda saludos, un saludo muy grande a Sofi. Arriba Nathan, Sofía. El compañero secretario general de Jóvenes por el Socialismo, Nael, manda un saludo desde el Istmo de Tehuantepec. Saludos al compañero. Los ricos camarones de allá. Saludos al compañero Licho Castillo García. Leticia Aguilar Saus. Saludos, tío, excelente. Mi sobrina. Guillermina. De un pueblo maravilloso que se llama Jacala. Guillermina Miranda, saludos. Saludos, Guillermina. Cecilia Ochoa Vega, también saludos. Antonio Aguilar Hernández, saludos desde Jacala, Hidalgo. Lynn Ordóñez, saludos desde Villahermosa. Un saludo hasta Villahermosa. Omar del Auto, muy bueno. Salud desde Puebla. Supongo que saludos. Sergio Sánchez, hola, saludos, presente desde Mérida. Wow, desde Mérida, muchas gracias. Joven Esmeíta, miembro del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Un saludo, Sergio. Un saludo enorme. Enrique Mappel, saludos, camarada Belisario, excelente ponencia. Un luchador social de Jalapa. Bueno, Patilú dice, desgraciadamente no todos piensan así, supongo que con la historia de antiimperialismo. Nuevamente Sergio Sánchez, saludos. Sí. Héctor Martínez, saludos desde Monterrey. Paisano de Jacala. Es de Jacala, radicado en Monterrey. Me corrigió aquí la compañera Patilú, era José Bonaparte, yo dije Luis. Gracias, compañera Pati. Nora Aguilar García, un saludo. Nuevamente, saludos desde Naucalpan City. Bueno, un saludo muy grande. Dice Sergio Sánchez, a veces no puede fácilmente sacudirse el yugo, pero la resistencia se mantendrá hasta que haya el momento histórico para levantarse y vencer al invasor. Celedonio Trejo, saludos paisano. Patilú pregunta, un abrazo. ¿Y qué decir de los mexicanos con espíritu entreguista? Son gente que nunca ha entendido qué son los sentimientos humanos. No les importa su país, les interesan sus intereses económicos. Bueno, realmente qué triste que se esfume ese sentido de pertenencia, ese amor a la patria. Bueno, el compañero Nael pregunta, ¿cómo ve a los gobernadores de la derecha que hoy, al parecer, buscan desestabilizar al gobierno federal que trabajar en conjunto? Pienso que hay un pueblo dispuesto a avanzar. Yo estoy convencido que el pueblo mexicano ha echado a andar y no va a parar hasta encontrar un mejor régimen político y económico que eleve sus condiciones de vida. El pueblo mexicano ya no va a parar. Habrá desertores como en todas partes, pero estos no van a ser fusilados, los va a fusilar su ambición. El pueblo mexicano es un pueblo maravilloso.
ya no es opción parar, ¿no? Ya no es opción echarse para atrás. Atenea Clara dice, Ya no. excelente, saludos camarada desde Oaxaca. Macbeth Un Aguilar abrazo, Saus, compañero. saludos desde Pachuca. Ángel Mejía, saludos camarada por toda la cátedra del conocimiento progresista. Nuevamente, Sergio Sánchez dice, con Miguel de la Madrid todavía se participó en Contadora, aunque después se torció la tradición solidaria de la diplomacia mexicana. Así es. Lino Ordóñez, somos malinchistas y no nos interesa arraigar nuestras raíces culturales. Esa... Bueno, Macbeth Aguilar dice, pregunta, ¿cuál va a ser la participación del socialismo en este nuevo orden mundial? el socialismo no llega por decreto. El socialismo tendrá que ser construido y eso lleva muchos años. No existe en el mundo un país socialista. No existe. Pero muchos países, entre ellos Cuba, llevan ese camino. Su revolución socialista los va a llevar al socialismo. El Sí, socialismo es la ausencia de propiedad privada de los instrumentos de la producción económica. así. Y Y qué eso bueno. Eso Ajá. lleva el tiempo. Pero no solamente es un problema económico, también es un problema ideológico. Poco a poco iremos entendiendo todos que la humanidad es una sola y si dañamos a la humanidad nos dañamos a nosotros mismos. Sí, así es correcto. Nuevamente me parece que se saltó ahí dentro del comentario de la compañera Lina Ordóñez. Entonces, lo voy a leer completo. Dice, somos malinchistas y no nos interesa arraigar nuestras raíces culturales. Nuestros pueblos indígenas son sometidos por los grandes empresarios y como mexicanos no nos damos cuenta y la lucha de esos pueblos es solitaria. Ya se complementó el comentario. Poco a poco, la cuarta transformación está empezando a fijar una política que a nuestros padres, porque son nuestros padres, recuerden que las indígenas fueron violadas para que nosotros existiéramos. Ellos son es nuestro ADN cultural, es nuestro ADN emocional, es nuestro ADN emocional, es nuestro ADN en todos los aspectos de la vida. Yo tengo muchos amigos y hasta compadres en los grupos indígenas. Son parte nuestra. Tienen algo en particular. Llevan la sangre que nosotros también portamos, sangre indígena. Tenemos sangre indígena en mayor proporción que la sangre española. Por desgracia llevamos esa sangre. Para mí nunca fue la madre España un país colonialista, que cometió un genocidio, el peor genocidio en la historia de la humanidad. No puede ser madre nuestra. Nada, nada nos une emocionalmente con España. Compañera, estamos dando la pelea y usted es una... ¿Qué No, sigue, compañero? y eso se va a lograr emancipándonos en todos los aspectos, incluso personalmente, intelectualmente. Eso también cada uno tiene que aportar esa parte para seguir esta transformación en camino a una nación potencia, no en el aspecto
militar o imperialista, ¿no? Como estamos en el tema, sino una potencia como lo que somos, grande país con todos los recursos naturales y con un pueblo tan valiente y tan noble a la vez. Continúo. El compañero Dante Aguilar S. Saludos a Belisario Aguilar. Lázaro Gracias, Aguilar. Dante. Lázaro Aguilar, interesantes reflexiones. América Miranda, saludos camaradas. Saludos, Ame. Axel Aguirre. Saludos. En México se dice socialismo o comunismo y la gente que lo confunde, y la gente lo confunde con gente revoltosa y sucia. Esa idea se debe eliminar. Como digo, don Belisario, el Seguro Social y los libros de texto son gratuitos y es parte del socialismo. ¿Qué opina de eso, compañero Beli? Yo diría que el Seguro Social, el libro de texto gratuito, son resultados de la lucha del pueblo. Los trabajadores agrupados en la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, plantearon desde los años 20 la necesidad de una institución de seguridad social. Y esta pelea la dieron en todos los ámbitos. Y cuando llegó el gran general, mi gran admirado general Lázaro Cárdenas, creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nada tiene de socialismo. Tiene, sí, la característica de una institución humanística que fue afectada por la política neoliberal y que está retomando con este maravilloso grupo de científicos, médicos, enfermeras, camilleras y los que hacen el aseo en los hospitales, está retomando su espíritu de bondad y de cariño hacia los trabajadores. Y el libro de texto gratuito fue una gran victoria, deformado en sus textos. Hay mucho que corregirles, pero esta es una anécdota mía. Nos pidieron en la escuela la lista de útiles. Mi padre me los pudo comprar. De más de 40 alumnos, solo 5 pudimos comprar los útiles. La mayoría no. El libro de texto gratuito le dio a cada alumno, le dio su libro. Y eran libros hermosos, el de historia, el de matemáticas, el de lengua, etcétera, etcétera. Libros maravillosos que han sido deformados por el grupo neoliberal y que ahora es una gran tarea no volverlos a su origen, sino superar su origen. El libro Texto Gratuito tenía además una característica fundamental. Era único. Los colegios particulares ahora tenían que enseñar que Juárez era el héroe. Ya no iban a poder enseñar que Maximiliano, Miramón y Mejía eran los héroes. Iban a enseñar que el origen del hombre es la evolución de los seres vivos que aparecen por primera vez en el agua y se van transformando, que nosotros somos resultado de esa evolución de las especies. Eso ahora tiene que volverse a enseñar, porque el hombre es parte de la naturaleza. Si es parte de la naturaleza, al cuidar la naturaleza nos cuidamos a nosotros mismos. Y eso se ha dejado completamente a un lado. Es impresionante cómo lo han enterrado prácticamente. Me llama, sigo aquí con el comentario de Axel Aguirre. Cuando se dice socialismo o comunismo, la gente lo confunde con gente revoltosa y sucia.
Eso sí me gustaría que nos, bueno, sería bueno que nos explicara, compañero, por qué es ese calificativo hacia el comunista, socialista o hacia la persona de izquierda. Porque eso, la Guerra Fría, como expliqué por aquel discurso virulento de Truman en el Congreso yanqui, se abrió una campaña anticomunista feroz de todos los días y a todas horas. Agentes de la embajada escribían en bardas, ponían letreros con signos irreconocibles y la gente decía, son los comunistas, porque esa era la tarea, denigrar al comunismo y al socialismo. No han querido jamás el progreso de la humanidad, jamás, porque va contra sus intereses mezquinos y egoístas. Si eso se difundió masivamente, hay muchas gentes, obviamente, y la falta de la decadencia de la educación pública durante 36 años ha conducido a esa opinión injusta, incorrecta y a todas luces anticientífica. Sí, y como dice aquí el mismo, ¿no? Esa idea debe eliminarse porque la esencia es otra. Bueno, continúo. Gamers Boys dice interesantes comentarios. Saludos desde Toluca. Un saludo muy grande. Bueno, aquí Gracias, compañero. en el aniversario del natalicio de Carlos Marx, aquí un usuario dice, Karl Marx, saludos. Eric Martín García Hernández, saludos compañeros. Enrique Mapel, saludos desde Jalapa, Veracruz. No sé si Beli. Compañero, ¿me escucha? Parece que tenemos problemas técnicos con el compañero Belisario. Bueno, esto es la historia de hacerlo en vivo con nuestras herramientas. Sí, en efecto, se cayó el compañero, bueno, la conexión del compañero Belisario. No espero que el compañero. Aprovecho para hacer un mini comercial sin ganar nada realmente. Y hablando de este tema de la lucha antiimperialista y de la batalla de Puebla, está el Museo Regional de Puebla, y es uno de los recintos culturales que está en el cerro de Acuellametepec. Este es famoso porque en sus laderas se libró la historia de la batalla del 5 de mayo contra los invasores franceses. Para empezar a retomar y seguir aportando en esta transformación cultural, en este caso, de conocimiento, sería bueno que quien tuviera la oportunidad de ir lo visite, al igual que en Ciudad de México existen también muchos museos para seguir alimentando ese conocimiento de lo que es el pueblo de México y el país. No dejarnos llevar solo por lo que dicen las películas, como decía el compañero, donde nos quitan toda la credibilidad y toda la lucha que hemos hecho. Voy a seguir leyendo los saludos. Aquí de mi compañero Eric Martín. Muchos saludos, compañero. Enrique Mapel. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Parece que estamos teniendo algunos
problemillas aquí. Se nos fue la transmisión, compañero. Así es, así es. Ya estamos en vivo otra vez. Ya estamos en Adelante. vivo, la recuperamos porque se nos fue con todo y todo. Me quedé en... ¿Me escucha bien, compañero? Sí, muy bien. ¿Tú también? Sí, perfectísimo. Continúo con los Muy bien. comentarios, no hubo algún cambio, compañero. El compañero Enrique Mappel nos envía saludos desde Jalapa, Veracruz. El usuario Karl Un gran Marx, luchador social. un saludo hasta Jalapa, Veracruz. Ya El te estoy usuario... viendo, ¿eh? Sí, se Nuevamente, corta. ¿me escucha mejor? Sí, sí, te escucho muy. ¿Tú me escuchas? Muy bien, muy bien. Ya casi Muy bien, terminamos entonces sigamos. sigamos con los comentarios. El usuario Karl Marx dice Sí, que la única vía es el comunismo. Sergio Sánchez, gracias, así es. saludos. Héctor Montoya, saludos camarada desde Ciudad de México, excelente forma de conmemorar tan notable efeméride. Claudia Araceli Mendoza Antúnez, muchos saludos a Belisario. Gracias, saludos, muy buena exposición, felicidades. Omar del Auto, y la pregunta, hay jóvenes con conciencia, pero las juventudes de hoy, ¿qué necesitarán para sensibilizarse y actuar? Contesto. Vicente Lombardo Toledano dijo, la juventud debe ser como la proa de la... Los jóvenes fueron sometidos a situaciones terribles, a la droga, al alcohol, a la desnaturalización de la juventud. Es una tarea enorme, pero va a convertir a los jóvenes en esa proa de la nave que nuestro pueblo necesita. ¿Sí me oyó? ¿Sí me oíste, Sí, camarada? se escuchó. Nada más le dejé un tiempo ahí. Ah, qué bien, ya te oyo, ya te oigo. Muy bien, continúo entonces, compañero.
Dice Claudia Araceli Mendoza Antúnez, es un orgullo escuchar a una persona que sabe de la historia de México y de la historia de las luchas sociales. ¿Me permites un instante? La única huelga nacional estudiantil antiimperialista que ha habido en México se realizó en 1956 en el Instituto Politécnico Nacional, tecnológicos normales rurales, varias universidades estatales. Y el líder de esa huelga fue un hermano mío ideológico, Nicandro Mendoza Patiño, padre de Claudia, precisamente. Un abrazo, Claudia. Un abrazote. Continúo. Héctor Martínez, felicidades Belisario por ponencia, IPN presente. Adji Armando Cuevas López, presente maestro, saludos compas, un saludo Armando. Igualmente, Armando, un abrazo. ¿Me escucha bien, compañero? Sí, te escucho muy bien. Muy bien. Eric Santos, guitarrista, cuando dejemos de ser egoístas y empecemos a pensar en los otros, llegaremos al socialismo y el arte puede ser el puente. Eric Aguilar. El puente Estoy florecerá completamente de acuerdo. en el socialismo. Sí, y en efecto, el arte lo puede hacer, ¿no? Ya sea a través tanto de pinturas como de música, poesía, retomar todo eso que es algo precioso de la humanidad, es una de las cosas buenas de la humanidad. Dice Patilú, habrá que empezar por la educación. Así es. Valeria Eni, muchas gracias por Totalmente. compartir el conocimiento. Valeria Eni, muchas Un gracias abrazo, por compartir el conocimiento. Valeria. Saludos. Gracias, camarada Valeria. Antolín Chávez Martínez, muy interesante tu disertación sobre el socialismo con proyección a lo vivido en nuestro país. Un jacalteca brillante, educador de muchas generaciones. Gracias, paisano Antolín. Un abrazo. Ezequiel Chávez, felicidades paisano, excelente, un saludo. Otro formador de generaciones. Maestros que merecen ser honrados. Hoy sí es muy padre leer tanta interacción en un tema tan importante que parece que se había olvidado, ¿no? Solamente la mayoría lo que hace es esperar un día feriado para faltar, para un puente, ¿no? Sí. Cecilia Ochoa Vega, excelente compañero, saludos desde Zacatecas. Claudia León, saludos a mi amigo Belisario. Enseñar qué significa el 1 de Compañera mayo, su Politécnico. carácter histórico. Dice Sergio Sánchez, enseñar qué significa el 1 de mayo, su carácter histórico. Ahora tú, Belisario, acabas de decirnos lo que significó el 5 de mayo históricamente. Pienso que es parte del programa que tuvimos el día viernes por lo del el 1 de mayo. Si hay video, Eh, envíenle a Sergio. Un Así es, chorro está aquí mismo en la sindicalista. página. Aquí está Ah, en la bien. misma página. Dice Marta Elena Arias González, estimado compañero Belisario, va un abrazo fraterno desde Zempoala y Ciudad Sagún, Hidalgo. Gracias. Una pequeña cosa. Jorge Sánchez Adelante. Guevara es hijo de un líder histórico del Sindicato Mexicano de Electricistas, Sánchez de Lin.
Un abrazo muy grande. Dice el usuario Karl Marx, la aplicación del materialismo histórico al estudio concreto de la sociedad capitalista como forma de organización de la producción imperante en el mundo dio por resultado la economía política marxista. Es un comentario del usuario Karl Marx. ¿Quisiera abonar algo, compañero? No, tiene razón. Muy bien, continúo. Claudia León, saludos a mi amigo Belisario. Griselda Ortiz, saludos al compañero Compañera que vive en Belisario. Tabasco. Que bueno, de verdad, muchas gracias por vernos, por sintonizarnos. Dice Claudia Araceli Mendoza Antunes, una plática muy adecuada hoy que es el cumpleaños de Marx. Un abrazo. Y por último, Licho Castillo García, ojalá, compañero, se logre de nuevo el registro del Partido Popular Socialista de México o de algún partido socialista sin panistas y sin priistas, a como los hay en Morena. Y hasta aquí son los comentarios que hay. Muy buena interacción, repito, de verdad agradezco mucho la participación del compañero Beli. Compañero, un último mensaje que quiera darnos, por favor. Especialmente a jóvenes por el socialismo. Yo fui dirigente de la organización y ahí me formé. El futuro de México está en manos de la juventud. Son los jóvenes los que tienen que empujar la cuarta T. Jóvenes los que después de la cuarta T deben crear nuevas metas para nuestro pueblo. Pero no solo crearlas, empujarlas con su esfuerzo y lucha diaria. En ustedes, jóvenes, está el destino de nuestra patria y también de la humanidad entera. Gracias por haberme invitado y gracias por convivir de nuevo en una organización que amo profundamente. Muchísimas gracias por esta magistral ponencia, compañero. Gracias por sus consejos y por ese último mensaje de aliento. Y aquí seguiremos en pie de lucha y hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias a todos por los que nos han sintonizado hoy. De verdad que es una alegría muy grande. Esperamos desde Jóvenes por el Socialismo que esta información sirva y juntos vayamos construyendo un mejor país. Pensemos como un país. Muchas gracias, Beli. Gracias a todos. Que tengan excelente noche. Un abrazo. Estoy a sus órdenes cuando gusten.